Shalom a todos y hoy nuevamente una nueva entrega sobre un tema particular, la Igle crecimiento, que realmente no es la expansión del reino de los cielos. Volvemos a Mateo 7, 21, 23 y el Mesías nos dice: no todos los que me dicen mi amo, entrarán en el reino de Yahweh, y no solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: mi amo, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces les diré en sus propias caras: nunca los conocí. Apártense de mí, transgresores de la Torá. Hoy en día tenemos, y en las últimas décadas, casi todos los movimientos cristianos han estado más interesados en lo que se le llama el church growth o el igle crecimiento, entendido como el crecimiento del número de asistentes en las iglesias, lo que ha llevado a la construcción de enormes templos, mayores obras y por ende un mayor nivel de ingresos y movimientos financieros, objetivamente en un afán muy fuerte de establecer la mayor iglesia denominacional, estableciendo ciertas metodologías extraídas de manuales de producción y productividad, dejando fuera todo aquello que sea relacionado con el verdadero anuncio de las buenas nuevas del reino de los cielos, al cual fueron llamados los apóstoles y discípulos del Mesías Yeshua. Hoy se plantean muchas metodologías sobre cómo hacer crecer a la iglesia, cómo poder mantener a los miembros, cómo fidelizarlos a través de mejores posiciones en la organización. Incluso se pagan actualmente membresías para pertenecer a algunas iglesias cristianas, para el cual se han establecido también niveles de miembros. En otros casos, estos se regulan mediante la erogación y la búsqueda de dinero y la recolección de dichos dineros. Y esto engañando con mensajes doctrinales sobre lo que hemos hablado, sobre diezmos, ofrendas, promesas, votos económicos. Todos estos conceptos han sido traídos por medio de una forma de hacer iglesia moderna, a través de este concepto de igle crecimiento, el cual tiene una filosofía, una cosmovisión y la búsqueda central de aumentar considerablemente el patrimonio de las organizaciones religiosas. Veremos además el modelo que fue entregado por Yeshua HaMashiach, los apóstoles, el cual es el modelo de la comunidad, de la congregación que Él estableció en la tierra para todos nosotros, y viendo los ejes principales con base en la Escritura, respetando la Torá y dando a conocer cuáles son los conceptos para la definición de lo que todo líder debe saber para que sea conforme al diseño de Yahweh y de Yeshua HaMashiach. Comenzamos entonces. Este concepto de igle crecimiento es la traducción española de la palabra church growth y se describe como una forma moderna de cómo se produce el crecimiento en las iglesias cristianas. En términos modernos, se cree que Washington Pickett, metodista, misionero en la India, que trabajó en los grupos étnicos, fue quien dio inicio a la teoría del igle crecimiento. Luego, McGavron, por la década de los 50 y 60, realiza un estudio más especializado del tema, publicando varios libros referentes al igle crecimiento, y fundó un instituto de investigación de crecimiento de la iglesia. Posteriormente, el mismo hermano fue llamado al seminario teológico Fuller en Pasadena, California, desde donde impulsaron el estudio
y el asesoramiento a los misioneros en este concepto de cómo hacer crecer la iglesia. Paralelamente a este movimiento de crecimiento de iglesias, que estudiaban algunos principios de crecimiento, que lo denominaron finalmente con esto Church Growth. Entre las décadas del 60 y 70, el pastor Paul Yonggi Cho, de la Iglesia El Evangelio Completo de Seúl, Corea, que dio inicio en forma práctica al emplear principios bíblicos de grupos pequeños en el crecimiento de la iglesia. Estos grupos familiares, denominados células, se extendieron rápidamente siguiendo el modelo de Corea. En una forma especial en América Latina, este modelo se implantó rápidamente y las iglesias empezaron a implementarlo con grandes resultados. Más adelante, por la década del 80 y 90, se hicieron algunas modificaciones dando el contexto a las ciudades y a la realidad de cada país. Los resultados fueron asombrosos. En cada país empezaron a crecer las iglesias, que ahora son denominadas mega iglesias, por su crecimiento exponencial. Y hay muchos modelos de crecimiento que se han experimentado en diferentes iglesias y denominaciones, que han sido practicadas y que han tenido éxito en cada lugar que se aplicó. Algunos resúmenes de los principales modelos que en estos últimos años ha resultado y que han trascendido a las fronteras de países con un éxito extraordinario. Se comenzó con lo llamado los grupos familiares. Es un modelo de crecimiento a través de grupos familiares en los hogares que se desarrolla en forma sistematizada y planificada, como lo veremos en las siguientes lecciones. Este sistema del gobierno de los 12, formando células de máximo de 12 personas, aunque el crecimiento es exponencial, han tenido una serie de cuestionamientos respecto a sus prácticas y en querer dar cobertura a iglesias, denominaciones, sacándolos de su organización. También el concepto que apareció de la iglesia con propósito, que fue promovida por el pastor Rick Warren, donde hace énfasis en la edificación de las personas. En su iglesia ha tenido éxito y muchas iglesias lo han adoptado. Su lema es: si la iglesia es saludable, crecerá de manera natural. Crecimiento saludable y constante es el resultado de balancear los 5 propósitos bíblicos de la iglesia: adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. Todos estos movimientos tienen una propuesta y se puede resumir en lo siguiente: aprender y practicar los modelos productivos de la empresa para ser aplicados en la iglesia, estableciendo igual que una empresa misión, visión, objetivos estratégicos, distribución de responsabilidades, definición de metas alcanzables, determinación de recursos humanos y financieros, sistema de control y mejoramiento continuo. Es cierto que muchos de estos términos se usan hoy en la iglesia moderna, ya que el concepto de crecimiento que apareció en la década de los años 50, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde Donald McBaran creó este concepto y dio impulso a muchas misiones a seguir en este rumbo, a fin de poder asentar la mayor cantidad de iglesias en el mundo. Estamos seguros que la intencionalidad de este misionero era la mejor, para poder alcanzar la mayor cantidad de personas posible para, entre comillas, Cristo. Y uno puede reconocer y agradecer sus aportes, pero su filosofía y como visión anglosajona se basan en creer que eso sería el resultado de teorías y modelos productivos. A partir de aquí, la idea de crecimiento se ha expandido al mundo. Y otra vez, la búsqueda central del eje no era el reino de los cielos, sino la expansión de su propia congregación. Y aquí tenemos una discordancia.
porque se utiliza el anuncio del reino de los cielos como excusa para implantar en las personas y creyentes que se está haciendo por ese motivo. Pero al final lo que se ve es un incremento en el patrimonio de los recursos humanos, materiales de la Iglesia y financiero, pero cero desarrollo del reino de los cielos. A pesar de este sobreénfasis en este crecimiento de la Iglesia y a pesar de los métodos, sistemas, visiones, franquicias que se realizaron durante muchos años, puesto que funcionaban muchas de las organizaciones a nivel mundial, por ejemplo, la Organización A, con sede en Estados Unidos, enviaba misioneros a países latinoamericanos, ya con un modelo de iglesia definido por el modelo de la organización. Cuando se implantaba en un país, desde Estados Unidos se aportaban los recursos para que esa congregación pudiera tener un local o, mejor aún, una edificación la cual proporcionara la franquicia del nombre, el método de estudio, el material, durante unos años, el tutelaje de los misioneros norteamericanos, hasta que la organización local se fortaleciera y por lo tanto pudiera retornar la inversión que se había hecho desde la casa matriz. Este modelo típico McDonald's se empezó a aplicar directamente en toda Latinoamérica, siendo muy exitoso debido a que no solo se tenía la experiencia del asentamiento de iglesias con franquicias, sino que un modelo probado que permitía el crecimiento en estas iglesias locales, sostenido en un férreo control financiero desde el extranjero, a fin de poder sostener las iglesias matrices, los misioneros, y desarrollar un modelo de negocio sustentable con una visión mercantilista, pero haciendo creer a las personas que el propósito era alcanzar almas y traer salvación, mas su operatoria estaba basada en un modelo económico. Pero ya en 1995, que la iglesia evangélica no crece en el mundo, los números no dan, porque además de la explosiva aparición de pequeños ministerios, debido a la fragmentación o debido a que se han considerado que pueden crearse organizaciones locales, ya las iglesias evangélicas se están manteniendo o reduciendo y finalmente desaparecen por la poca capacidad financiera que pueden captar de los creyentes. El modelo que comenzó en el año 50 de este crecimiento fracasó, debido a que este sistema de iglesias está muy preocupado por los factores económicos y financieros, se han debilitado y tienden a desaparecer en el corto tiempo. Gran parte se debe a las escandalosas vidas de los líderes de dichas organizaciones, un mayor acceso a la información, el desplazamiento de personas a grupos más pequeños y sobre todo la búsqueda de muchos de volver a las sendas antiguas. Jorge Imitian, de manera magistral, nos ha enseñado a través de su comentario a las cartas a los Efesios que el proyecto del Eterno es formar una gran familia de hijos e hijas suyos que sean como su hijo Yeshua, primeramente formando por los hijos de Israel, el olivo natural y los injertos que son adoptados de los Goyim. Esa gran familia es la humanidad, toda con un eje principal en Yeshua. Y la manera de hacerlo fue formando inicialmente comunidades y no iglesias. Es decir, mostrándole al mundo un ejemplo, las primicias de la humanidad, sin un concepto religioso ni nicolaíta, la forma de organización del primer siglo, en que se decía cómo se aman ellos, pues el centro de las comunidades era la misericordia producto de la gracia del Altísimo a través de Yeshua, y por lo tanto, en este sentido, no había ningún deseo de crecimiento financiero u organizativo para llevar la palabra de las buenas nuevas. El método del Altísimo para hacer de la humanidad su familia no fue mandar un evangelista
ni dar un método de crecimiento de las iglesias. Esa forma, como hoy día se ve, parte principalmente de un modelo. Nosotros estamos eternamente en deuda. Y en realidad, muchas veces, de entender cómo la palabra del Altísimo ha podido entrar en las vidas de las personas sin que haya existido este tipo de sistemas. Una de las cosas que se puede decir claramente de este método en la cual estas organizaciones religiosas enviaban un evangelista, un misionero o algo, tenía algo que era prácticamente de la cultura individualista, de una cultura competitiva, de una cultura capitalista. Y claramente en su tiempo muchos compraron porque nos gusta todo eso, porque queremos ser el primero, ser el mayor, el que tiene más poder. Esta es nuestra naturaleza humana pecaminosa, y especialmente en esto, de que normalmente latinoamericanos también quiere parecerse. Pero esta no es la metodología del Altísimo. La historia de los grandes, llamemos así, avivamientos de la historia anglosajona, fueron algunos de los instrumentos para que se recibiese esa maceta. Pero resulta que cuando miramos esta historia un poco más profunda, nos damos cuenta que esos grandes avivamientos no fueron tan grandes. Que, por ejemplo, algunos que dicen es que hubo un gran avivamiento en Gales, afectó a 80.000 personas. Es decir, menos que cualquier campaña en cualquier otro lugar. Es por eso que todo este concepto de iglesia crecimiento nos trae una idea de lo que es esta cultura individualista, que vino a ser como barnizada de grandes avivamientos. Y es lo que la mayoría busca cuando quiere ir a una comunidad, una iglesia. Pero la mayoría de ellos no transformaron de manera permanente la realidad. Aquí en Latinoamérica, esas formas no transformaron en Latinoamérica, sino que creó grandes iglesias individualistas. El mismo modelo que estaba en Estados Unidos lo tenemos en nuestros países. Existen modelos muchas veces separatistas. Si se tiene una iglesia bautista, una asamblea, una metodista, una presbiteriana en Estados Unidos, también tenemos las mismas diferencias y las mismas situaciones. Se crearon estas iglesias individualistas en las que muchos de sus líderes fueron y son aprovechados de este sistema de recolección de dineros para su propia organización. Tenemos que entender que Elohim no ha cambiado su método. Él sigue diciendo que la manera de transformar a la humanidad es por medio de Yeshua el Mesías. Es por medio de aceptar su palabra, su voluntad y también aceptar sus mandamientos. Y a través de esto, la formación de una comunidad diferente, una familia que experimenta el compartir, el amor por sus hermanos. Por eso la iglesia primitiva transformó la realidad de su tiempo, porque la gente los veía y decía, mira cómo se aman. Se buscaba la kedushá, la santidad, y los mensajes de los apóstoles siempre fue el volver a los mandamientos del Altísimo. Otro tema fundamental también
es la influencia de la teología de la sustitución. Será un tema para mayor, pero vamos a hablar después en un estudio detallado sobre el origen y la evolución de esta teología, la del reemplazo, que fue surgida en los inicios del cristianismo. Cualquier libro sobre la historia de la iglesia cristiana puede darle un detalle sobre estos fundamentos. Pero para entender muchas personas, al ver esta teología podemos decir que en realidad es la forma en la cual se interpreta, porque lo primero fue inculcar en las personas un desprecio por el otro. Primeramente un desprecio por el pueblo judío, por Israel y en fin, por toda la doctrina de lo que es el Tanaj, la Torá, las instrucciones del Altísimo. Principalmente en lo tocante a las maravillas de la Torá, o lo que se entiende por el Pentateuco o los 5 libros, que trata principalmente del amor del Altísimo, entregado a Moshe por Elohim Yahweh, conforme a lo relatado en su propia escritura. Y sabemos que inmediatamente después de la publicación del Concilio de Nicea, que dictaba el credo cristiano, que entre otros puntos endosaba la sustitución de esto llamado iglesia, es decir, ya Israel había sido desechado, por lo tanto ahora el Israel espiritual era la iglesia. Roma como el centro de la iglesia y no Jerusalén. Así que se desvinculó de una vez por todas de Jerusalén. El terrible Marción era un antisemita declarado y predicaba que cualquiera persona que utilizara, decía él, Marción, que cualquiera que utilizara un símbolo judío o el mismo nombre realizara cualquier celebración judía sería considerado realmente un cómplice de la muerte, entre comillas, Cristo, juntamente con los judíos. Más adelante la oposición de los tertulianos para que la iglesia no perdiera sus raíces, que fueron en vano. Y a final del siglo IV el obispo de Antioquía, Crisóstomo, escribió una serie de 8 sermones contra el pueblo judío. Él había visto cristianos orando como judíos, haciendo juramento frente al arca, y algunos observaban las fiestas bíblicas judías. Sus duras críticas fueron pesadas y diabólicas, pues trataba las sinagogas como una zona de burdel y teatro, lleno de ladrones y bestias salvajes. Este Crisóstomo declaraba a los judíos culpables nuevamente de la muerte del Mesías. El propio Crisóstomo no tenía idea del tamaño y diabólico perjuicio que su doctrina causaría para los creyentes cristianos y para los judíos. Todo esto fue un proceso largo. Las personas no percibían de inmediato la intención maligna por detrás de todo esto. Y veamos abajo un pequeño tramo de la profesión de fe de la iglesia de Constantinopla, que un judío cristiano debería ser. Y decía: renuncio a todas las costumbres, ritos, legalismo, panásimo y sacrificio de corderos de los hebreos, y a todas las demás celebraciones hebreas, plegarias, aspersiones, purificaciones, santificaciones, ayunos, lunas nuevas, Shabbat, himnos y cantos, abstinencia de alimento y bebida de los hebreos. En otra palabra, renuncio a todo lo que es judío, absolutamente todo, a todas las leyes, ritos, costumbres. Y si más tarde quisiera renegar y volver a la superstición judaica, o que sea sorprendido haciendo una comida con los judíos, o celebrando sus fiestas, o conversando secretamente y condenando la religión cristiana, en vez de rechazar abiertamente y condenar su fe vacía, que el temblor de Caín y la lepra de Gesasi se apoderen de mí.
así como los castigos legales a las que reconozco sujeto, y que yo sea un anatema en el mundo que ha de venir, y que Satanás y los demonios se apoderen de mi alma. Si se dan cuenta, este credo lo escuchamos muchas veces. Somos gentiles y por lo tanto nosotros somos diferentes. Pero esto ya es algo que se ha ido internalizando tanto en las personas. Por este credo de Constantinopla podemos tener idea de la gravedad y de la rotura de la iglesia cristiana con Israel y también con su Mesías. Para tener una idea de esta tragedia hasta los días de hoy, esta teología es predicada en casi todos los seminarios de la iglesia evangélica y en casi todos los centenares y centenares de denominaciones. En resumen, ella dice: Yahweh Elohim rechazó a Israel y su pueblo, lo cual entró en maldición siendo esparcidos por el mundo. Y la iglesia de Cristo, nosotros los creyentes, sustituimos a Israel y al pueblo de Dios. Somos su Israel espiritual y todas las promesas para Israel y su pueblo son ahora nuestro derecho y de hecho. Y todas las promesas de Israel son para nosotros. La ley de Moisés es cosa de los judíos y no tenemos mucho interés en estas leyes. Pero si conocemos la Biblia, vamos a ver que no es así. Son decenas y decenas de profecías mostrando la conversión de israelitas al Mesías Yeshua y los remanentes. Pero primero vamos a apuntar y a considerar: Yahweh Elohim no rechazó a Israel y a su pueblo. Y vamos a citar como ejemplo Jeremías 31, 35, 37. Así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de noche, que parte el mar y brama su son. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Yahweh, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Y así ha dicho Yahweh: si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Yahweh. O sea, está muy claro. Así como esta orden planetaria no está fallando, así también Yahweh no rechaza a su pueblo. Otro pasaje también leído en las Buenas Nuevas en el Nuevo Testamento está en Romanos 11, 1, 2. Por casualidad, ¿Yahweh rechazó a su pueblo? Y la respuesta es: de ninguna manera. Yahweh no rechazó a su pueblo que antes conoció. Y en otras decenas y decenas de pasajes veremos cómo muchos judíos volvían a Yeshua, el Mesías, o sea, ellos reconocían a su Mesías Yeshua, que vino como Ben Yosef, el Salvador de la humanidad, y muriendo en el madero por todos. Y ahora volvemos como Ben David, ocupando el trono de David, que reinará por naciones. Y no podemos olvidar Jeremías 31, 33. Pero este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón, y yo seré su Yahweh y ellos serán mi pueblo. Y en muchos otros pasajes vemos el nuevo nacimiento y el acontecimiento para Israel y para el pueblo judío. Hasta hoy la iglesia yerra al tomar textos específicos para Israel y los toma para sí, llamándose así la iglesia de Cristo. Claro que tenemos promesas en común, pero la mayoría de las veces podemos distinguir fácilmente las promesas para Israel
y para aquellos que son los seguidores del camino. Y aquí tenemos, a continuación tenemos una promesa de nuevo, del nuevo nacimiento para Israel. Dice en Ezequiel 36, 26, también os daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo y que te haré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Otra promesa también entregada en el Nuevo Testamento está en Efesios 2, 11, 19. Muestra que los gentiles salvos se unen ahora a los judíos, creyentes en el Mesías, siendo ahora una familia, la familia de Elohim, pues el muro de separación entre gentil y judío fue derrumbado por el Mesías y ahora ellos pueden ser un solo cuerpo. Y esto tiene que ver principalmente en que esto no implica que han de dejar fuera los mandamientos sintiéndose algo diferente. En Romanos 11, 25, 26 dice que cuando la iglesia gentil haya alcanzado la plenitud, entonces todo Israel será salvo. Pero esto es como entender qué es la iglesia. La palabra iglesia, en términos generales, es eclesía, los llamados de afuera. Y esto es principalmente que se ha creado un concepto como separado de, como si la palabra fuera separada, como lo hizo en su tiempo Marción, que estableció Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra es una. El Dabar de Yahweh es uno. La restauración de toda la humanidad es una. Y esto tiene que ver con respecto a sus mandamientos. Entonces, en esto se plantea que cuando este grupo de naciones, los cuales hayan conocido al Mesías, entonces todo Israel será salvo. ¿Y por qué habla de Israel? Porque aún también, desconociendo la historia, Israel son las 12 tribus, y no solamente la tribu de Yahudá, sino todos aquellos. Entonces, aquí tomó la libertad de entender cómo la plenitud como siendo algo que habla de cantidad, y también un grupo que se acercarse a través de los mandamientos. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, busca ahora hijos maduros, aquellos que puedan presentar calidad madura de confianza, de emuná, calidad de carácter y de vida espiritual. Otro pasaje que tenemos específico para la salvación de Israel está registrado por la profeta Zacarías con gran propiedad. Y dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre todos los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre un unigento, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre un primogénito. Y este texto para nosotros es de increíble claridad, hablando sobre el unigénito y el primogénito de Yahweh Padre. Y estos son solamente algunos ejemplos que Yahweh nos habla que no rechazó su pueblo y que él mismo no se quedará fuera de la salvación. Además de esto, Yahweh tiene otras decenas de pasajes en la Escritura mostrando que solamente los creyentes israelitas, los que van a cumplir realmente las promesas específicas. Por ejemplo, hay algo que se habla de la composición de los 144,000, de los cuales son de las tribus de Israel, en ese periodo de tribulación que antecede la venida de la gloriosa venida del Señor. Por eso este concepto
esta división que se comienza en los albores del crecimiento de lo que fue la expansión de las buenas nuevas en la tierra. Y aquí se ha hecho algo que fue esta división entre este grupo creyentes llamados cristianos. Y aquí tenemos que entender que la Escritura no hace una diferenciación. Ambos pueden ser un solo en el Mesías. O sea, en cuanto a la salvación, no hay diferencia entre judío y gentile. Es decir, todos necesitamos de la confianza y del arrepentimiento para ser salvos por Yeshua el Mesías. Pero hay diferencias como pueblo y nación. Pero aquí tenemos que entender que esto, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son las grandes diferencias? En primer lugar, hay un tema que tiene que ver muy fuertemente sobre este concepto de que se vive por la gracia y no por la ley. Y el texto que se toman de Romanos, del libro romano, debieran leerlo completamente para entender claramente que la gracia nos permite vivir en la Torá, entendiendo, comprendiendo, porque como hemos leído anteriormente, el mismo Eterno pondrá su Torá en nosotros y la escribirá en nuestros corazones. De ninguna forma se ha dicho que se ha desechado, porque muchos dicen, bueno, ahora nueva criatura somos, correcto, para servir plenamente al Todopoderoso y seguir sus mandamientos. No vine, dice el Mesías, a abolir, sino a dar cumplimiento. Y mostró claramente que cuando Él fue revisado, chequeado y mirado, fue encontrado totalmente acepto delante de los cielos. Y eso implicaba claramente que Él cumplió completamente con todos los preceptos, regulaciones y mandamientos que trae el Padre Todopoderoso para nosotros. Otro tema es, principalmente, Yeshua no vuelve ni para Nueva York, Miami, París o Sao Paulo. Él vuelve cuando Él dice que pondrá sus pies, los colocará sobre Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Como ustedes pueden ver, no hay espacio en la Escritura para una teología de la sustitución en que dice que hay una iglesia que tiene una serie de reglas humanas que se ha apartado completamente de los mandamientos del Todopoderoso, que recibe constantemente revelación. Y es por eso que el Eterno quiere que toda la humanidad sea salva, pero cumpliendo dos cosas fundamentales: siguiendo el testimonio de Yeshua y, por otro lado, observando y guardando los mandamientos. Pero, más aún, nunca este grupo de personas que hoy día se dicen iglesia, porque es algo tan ambiguo, porque tienen que colocarle un nombre al lado. Iglesia tanto, iglesia tanto, iglesia tanto, iglesia tanto, iglesia tanto, iglesia tanto, que finalmente un grupo tan diverso nunca podrá sustituir a Israel
Y la razón fundamental es que Israel es un milagro de Yahweh. Es un plan supremo para toda la humanidad. Toda la elección de Israel como pueblo escogido está aún cumpliéndose. Y claro que con la venida del Mesías, el gran plan de salvar a la humanidad fue abierto, pero aún no ha terminado. Por eso, Yahweh ahora restaura el Eretz Israel, la tierra de Israel, para posteriormente continuar restaurándonos a nosotros, su pueblo. Por eso es importante que quienes hoy día están en una congregación o se encuentran en alguna organización religiosa, entiendan su papel. No solamente, como dice, oraré por Israel, sino que también tomándose realmente en serio lo que dice la Escritura. Como dijimos, no hay diferencia entre judío y gentil en cuanto a la salvación, porque todos necesitamos a Yeshua el Mesías. Pero hay diferencias como pueblo y nación. Ahora, ¿será posible que la supuesta iglesia gentil, porque así se han llamado a sí mismos, porque dicen que no son Israel, por lo tanto queda el concepto de que es una iglesia gentil, que pueda entender por qué a los judíos permanecen en su sinagoga haciendo oraciones, perseverando la lengua hebrea, leyendo el rollo de la Torá? ¿Para qué? ¿No sería la hora de que esta iglesia gentilizada pueda pensar justamente por qué la ha preservado Yahweh hasta este tiempo? Por lo menos tenemos 3 razones para citar sobre por qué la elección de Israel. Primero, que a través de esta nación vino el Salvador del mundo. Segundo, que Israel ha sido el depositario de la divina revelación. Y tercero, que Israel llevará el mensaje de Yahweh a todas las naciones. Yahweh eligió a Israel simplemente por su amor, a pesar de ser la más insignificante de todos los pueblos, como dice en Deuteronomio 7, 6 a 8, para hacer bendición a todas las naciones. Fue un privilegio, pero mayor que el privilegio es una responsabilidad. Por eso Israel ha sido tan castigado, también ha sido golpeado, pagando un alto precio por su elección. Pero saben, al final han sido victoriosos, porque sigue siendo un milagro de Yahweh para entender cómo Yahweh opera. Solo vamos a poder entender la importancia de la relación entre Israel y lo que se llama hoy día la iglesia gentil si pudiéramos entender el plan espiritual para todos estos. Porque sin la comprensión del plan espiritual vamos a estar vagando en una fe, produciendo un evangelio muchas veces inicuo, comercial y prolijo, como cualquier grupo de personas, partido o parte de una sociedad que no conoce los derechos y obligaciones. Y en resumen, los estragos de la teología de la sustitución han sido enormes. Primero hizo que se creara algo que se llama iglesia, algo que en su momento eran grupos de personas que se reunían en sus casas, con el partimiento del pan, con el mismo hecho de compartir, de juntarse, de estar. Entonces, lo primero, se justifica a la iglesia gentil que debía separarse del pueblo judío, pero aún más trajo odio
división y separación. Segundo, rompió con las raíces judaicas de su confianza, de su moná, hoy llamada, hoy cristiana, pero que en la verdad y desde el muy principio estaba basada principalmente en los principios de la fe hebrea. Tercero, se creó un campo minado para que más tarde varias atrocidades fueran cometidas contra el pueblo judío. Las cruzadas, la Inquisición y el propio Holocausto. Por otro lado, el judío pasó a tener repudio a todo lo que se llamaba cristiano, pues lo vieron como aquel que le robó el título del pueblo escogido y además lo sustituyó. Quinto, de aquí transcurrieron incontables doctrinas de estos supuestamente padres de la Iglesia, acusando a Israel de un deicidio, es decir, el crimen de haber matado al propio Dios en la persona de Yeshua. Sexto, propició que la intención satánica de alejar este grupo de creyentes en Yeshua, de Israel, fuera una aparente verdad, pues el enemigo sabe por la Escritura que la voluntad del Todopoderoso es reunir realmente a su pueblo en uno solo. Quizás pensemos que esta situación era neutralizar, pero la gran verdad es que el Todopoderoso siempre ha estado en control de todas las cosas. Es la forma de los misterios del Altísimo. Pero ahora se están levantando hombres y mujeres intrépidos para que por encima de este plan diabólico reconozcan que todos aquellos que han sentido el deseo de volver a sus raíces bíblicas y también de la palabra y de los mandamientos, clamando y intercediendo para que ellos conozcan al Mesías y él mismo vuelva rápido en poder y gloria. Y sabemos que todo aquel que defiende la teología de la sustitución en la verdad sea un antisemita o antijudío contra los planes que el Eterno aún tiene para la nación de Israel y para todas las naciones. Por eso mi oración en este día es que el Ruaj de Yahweh, el Ruaj HaKodesh, esté abriendo los ojos de todos los creyentes y que ellos pasen a ver a Israel como ese plan que no puede ser sustituido y que lo que quiere realmente volver a ser una comunidad de Yeshua y no una iglesia crecida. El modelo del reino de Elohim establecido por Yeshua tenía propósitos claros, que a partir de el Ahava, el amor del Altísimo, se viera una comunidad interactuando desde los judíos de Jerusalén y Judá, de los esparcidos de la casa de Israel, de todos aquellos sanos y salvos por creer en el Mesías, en Yahweh, que lo envió, sean salvos, tengan vida eterna y no entren en condenación. Con esta magnífica verdad, se haría una comunidad integrada en la sociedad, llevando el mensaje y por efecto de hacer un ejemplo a los demás. Esto atraerían a los demás, pero no con un sistema de atraerlos primero con el miedo al infierno o la destrucción, sino por el amor que los llevará a conducirse en forma perfecta en amor. Hoy día se han llenado de malas prácticas en las iglesias crecidas, a fin de mantener los diezmos, ofrenda y promesas que mantengan económicamente a la organización a la que siguen. Por lo tanto, hay concesiones y las compras de favores para hacer ocultados los pecados, como lo hizo tantas veces la Iglesia Católica. Negociaciones con el Altísimo a través de la Iglesia, como lo que se hace hoy
como lo inducen la teología de la prosperidad, en que hacen pecar a las personas pensando que deben dar algo para recibir, es decir, dar a la organización religiosa para que puedan recibir de los cielos. Desechando todas las raíces hebreas, despreciando las fiestas que están en Levítico 11, han impuesto una serie de fiestas paganas mezcladas con fechas que no corresponden, por ejemplo, Navidad y fiestas de celebraciones mundanas. Falta total del conocimiento sobre las manifestaciones del Ruach HaKodesh. Han caído en una serie de emocionalismo guiado por líderes que parecieran que tienen superpoderes sobre las personas, creando y gestando todo tipo de atracciones para que las personas se mantengan entretenidas. Crear falsos milagros o falsas manifestaciones espiritistas o espiritualoides, donde se presentan estos actos casi con forma como actos de magia, el llamado pecado de Simonea. Control total de las acciones de los creyentes, usando la inducción, la sugestión, la coacción, el engaño y el uso de la información reservada de las personas. Y respeto total a las personas que supuestamente están adorando mediante el uso de métodos de diversión y entretenimiento, que son en ninguna forma de respeto. Pero, ¿qué es lo que se espera realmente de una comunidad de creyentes en Yeshua? Y es algo bastante simple y claro: respetar lo que el Mesías y sus apóstoles hicieron desde el principio, por lo que ahora lo que planteamos no es que sea una revelación nueva, sino simplemente respetar lo que el Mesías mostró en sus buenas nuevas, sus evangelios, en los hechos de los apóstoles, en las cartas de Pablo, de Juan, de Judas, en las cartas hasta en Apocalipsis. ¿Y cuál es esta revelación? Pablo le llama el misterio escondido por siglos, pero ahora revelado. ¿Y cuál es? Que somos un cuerpo, la familia de hijos e hijas de Yahweh parecidos a Yeshua. Y esa es la metodología de Yahweh para transformar el mundo, y un particular donde nosotros estamos o donde vivimos. Por eso Yeshua dice que sean uno para que el mundo los crea, no porque la unidad sea poder sinérgico, que en realidad lo es, sino porque en una realidad muchísimo más profunda. Y es que es la única manera de implantar el modelo realmente del Altísimo para transformar la realidad. Una acción es orar por el pueblo de Israel y los Goyim, para que puedan entrar en una relación siempre que ha querido el Eterno Padre. Y es poder llevar a cabo proyectos internos de transformación integral y borrar todo eso aprendido de las metodologías del crecimiento, de lo que es la teología de la sustitución. Pues no está en el plan del Altísimo, tal como lo explicamos, sino que esto ha sido principalmente todo este tipo de teologías y todas estas cosas han sido métodos utilizados. Y tal como decíamos, el crecimiento realmente es un método para hacer crecer la organización religiosa. Y este método solo trae una desintegración debido a que al sentirse las personas objeto a los cuales se les trae sus recursos, hoy cada día más los creyentes en Yeshua cambiaría por medio de aprender más de la Torá, porque el pueblo perece por falta de conocimiento y la única forma de enseñar como se debe es lograr lo que el Mesías vino a entregar y que además nos vino y ha dado el Ruach HaKodesh, que nos lleva a toda justicia y verdad, construyendo siempre comunidades sanas. Por lo tanto, si desea volver a la forma en que las comunidades debieran comenzar a funcionar en relación con la forma que el Mesías dejó, se pueden decir varias cosas. Por ejemplo,
existe un concepto sobre las autoridades hoy impuestas en las iglesias cristianas. De las autoridades que han sido nombradas en primer lugar, dejar de nombrar a las personas por sus funciones como si fueran cargos honoríficos. Por ejemplo, la reverencia del pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol, el maestro, ya que en este sentido muchos se sienten con una extrema autoridad, ya que este sistema hace una gran diferencia entre el clero u organización religiosa y los laicos, que son los creyentes poniendo un grupo sobre otro. Lo que nuevamente recordamos al Mesías, que nos dice que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos debe servir. Porque los nombres y títulos rimbombantes no tienen ningún sentido. Este sistema de gobierno donde el poder de pocos domina a muchos, donde en realidad hacen un concilio, un consejo de diáconos ancianos y que toman las decisiones sobre todo el resto, asumiendo que ellos tienen toda autoridad, pero siempre el poder corrompe. Por eso el Mesías mostraba que no era su poder, sino el poder del Padre, porque él desarrolló una forma de pensamiento más sana. Durante toda la historia de las organizaciones religiosas han existido varios modelos de organización humana y muy pocas que se asemejan al modelo que dejó Yeshua y los apóstoles. Vamos a hablar sobre el testimonio, sobre lo que significa realmente el modelo de la organización de comunidades apostólicas. Tenemos los testimonios de 1 Corintios 12:13 y Hechos 15. La organización de la congregación o Keilah de Jerusalén debía servir de modelo para las otras comunidades que se establecen en muchos otros puntos, donde los chalías o los mensajeros que anunciaban el reino de Elohim restaurado por Yeshua, Hamashiach fue entregado, y por lo tanto tuviesen un lugar donde aprender y crecer, en armonía, en sencillez, para así ser no solo testigos del Mesías, sino una réplica de su acto y acción en la tierra. Era una sencilla organización y un orden de la comunidad que se establece en la Escritura en el Brit Hadashah. Y el Señor lo ha establecido para la unidad y la perfección de sus comunidades. El hombre que ocupa un cargo en una comunidad, que debería actuar como líder, como un mentor y como un consejero, y ayudador para asumir las obligaciones de la obra. Él debe ser un ejemplo al dar gracias al Altísimo. Sin embargo, no ha sido nombrado para dar órdenes y mandar a los obreros del Adón, de Yeshua. El Adón es quien administra su heredad, y él guiará a su pueblo si ellos se dejan guiar por el Adón, en lugar de asumir un poder que Elohim no le ha concedido. Al estudiar el 12º y 13º capítulo de 1 Corintios y el 15º de Hechos, el modelo de gobierno de las comunidades presentado en Hechos 15 suplía las diferentes necesidades de una comunidad en expansión. Hasta el fin de los tiempos, el modelo de Hechos 15 sería necesario para mantener la unidad en medida de las circunstancias difíciles. El conflicto que afectó a aquellas comunidades primarias, cercanas a la raíz hebrea y al conocimiento de la Torá, y el testimonio de Yeshua. Señaló a las generaciones futuras los desafíos que interrumpirían la unidad de las comunidades en sentido general. Todo el cuerpo de creyentes en Yeshua no fue llamado a votar sobre el asunto. Los Shalías y Saquen, apóstoles y ancianos, hombres de influencia y juicio, redactaron y promulgaron el decreto que fue luego aceptado generalmente por las comunidades creyentes en Yeshua, puesto que sus bases en primer lugar estaban en Torá y el testimonio de la vida del Mesías. No todos, sin embargo, estaban satisfechos con la decisión, y había un bando de hermanos ambiciosos y confiados en sí mismos que estaban en desacuerdo con ella. Estos hombres estaban decididos a ocuparse en la obra bajo su propia responsabilidad. Se tomaba la libertad de murmurar y hallar fallas, de promover nuevos planes y tratar de derribar la obra de los hombres a quienes Elohim había escogido.
para que enseñaran el mensaje del reino del Altísimo que había sido entregado. Desde el principio las comunidades han tenido que afrontar tales obstáculos y tendrán que hacerlo hasta el final de los siglos. Es decir, dentro de todo lo que hemos estado hablando, en general tenemos que ir aprendiendo más allá de entender lo que ha pasado en la historia. ¿Por qué se produjo esta división? ¿Por qué existe algo que se llama Iglesia Gentil y otro que se llama Pueblo Israel? ¿Por qué hay tanto antisemitismo o antijudaísmo y más aún antitorá? Y vamos a seguir hablando sobre esto para entender mayormente qué es lo que debemos hacer en estos tiempos. Agradecemos siempre el tiempo que se han tomado para poder escuchar este estudio y para poder comprender más y más sobre el desarrollo del cuerpo del Mesías.